En los días en que no había rey en Israel, la historia del capítulo 19 del libro de Jueces se presenta como una de las narraciones más impactantes del Antiguo Testamento. Este relato comienza describiendo a un levita que vivía en el área montañosa de Efraín, al norte de Israel, quien adquirió como concubina a una mujer de Belén, al sur. Esta mujer, después de un periodo de infidelidad, regresó a la casa de su padre, donde permaneció durante 4 meses. El levita, decidido a recuperarla, emprendió un largo viaje desde Efraín hasta Belén. Al llegar, fue recibido con hospitalidad por el padre de la mujer, quien insistió en prolongar su estadía. Después de varios días, el levita finalmente decidió partir hacia su hogar con su concubina. En el trayecto, al anochecer, llegaron a las cercanías de Jebús, posteriormente conocida como Jerusalén. Aunque el siervo del levita sugirió pernoctar allí, este rechazó la idea, argumentando que no era un lugar israelita, y decidió continuar hasta Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Sin embargo, al llegar, nadie les ofreció hospedaje, a pesar de la fuerte tradición israelita de hospitalidad. Fue hasta más tarde que un anciano les permitió quedarse en su casa, ofreciendo un breve respiro en su travesía. Este inicio de la historia resalta las costumbres sociales de la época, el contexto de una nación sin liderazgo central y las tensiones entre las tribus de Israel. La falta de hospitalidad en Gibeá, una anomalía en la cultura israelita, prepara el escenario para los eventos trágicos que siguen. Mientras el levita, su concubina y el anciano anfitrión descansaban en la casa, la tranquilidad fue interrumpida de forma abrupta. Un grupo de hombres perversos de Gibeá rodeó la vivienda y exigió que el anciano entregara al levita para abusar de él. La escena marcaba un momento de decadencia moral en Israel, reflejo de una sociedad alejada de la ley y la justicia. El anciano, en un intento de proteger a su huésped, suplicó a los hombres que no cometieran semejante atrocidad. Ofreció en su lugar a su propia hija virgen y a la concubina del levita, mostrando una mentalidad profundamente distorsionada sobre el valor de la vida y la dignidad humana. Pese a sus ruegos, los hombres de la ciudad no cedieron. Entonces, el levita, en un acto de desesperación y cobardía, tomó a su concubina y la entregó a la multitud. La noche que siguió fue una de las más sombrías de las narraciones bíblicas. Los hombres de Gibeá abusaron de la mujer hasta el amanecer, dejándola finalmente al borde de la muerte. Al amanecer, la concubina logró arrastrarse hasta la puerta de la casa donde estaba el levita, pero al llegar, cayó desplomada, sin fuerzas ni vida. Cuando el levita salió por la mañana, encontró a la mujer tendida en el umbral, con las manos en el marco de la puerta. En un acto de insensibilidad, le ordenó levantarse para continuar el viaje. Al no obtener respuesta, comprendió que estaba muerta. Entonces, la colocó sobre su burro y la llevó de regreso a su hogar. Este episodio, marcado por la brutalidad y la indiferencia, revela el grado de descomposición moral y la falta de respeto por la vida en aquel tiempo. La ausencia de liderazgo y de un compromiso con las leyes de Dios permitió que tales actos ocurrieran sin consecuencia inmediata. La tragedia de la concubina refleja no solo la violencia física, sino también la deshumanización que prevalecía en Israel. Tras regresar a su hogar, el levita tomó una decisión impactante: desmembró el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envió a las tribus de Israel. Cada fragmento iba acompañado de un mensaje que relataba el crimen cometido en Gibeá, buscando movilizar a la nación. Este acto, aunque perturbador, fue un llamado a la reflexión colectiva, y su efecto fue inmediato. Todo Israel quedó consternado, reconociendo que nada similar había ocurrido desde su salida de Egipto. Las tribus se reunieron en Mizpa para deliberar sobre lo ocurrido. Allí, el levita relató los eventos de Gibeá, omitiendo su responsabilidad al entregar a su concubina a la multitud. Indignados, los israelitas juraron no descansar hasta que se hiciera justicia. Se decidió enviar un mensaje a la tribu de Benjamín, exigiendo que entregaran a los responsables del crimen para ser juzgados y castigados. Sin embargo, los benjamitas, en lugar de colaborar, se negaron a entregar a los culpables y se prepararon para la guerra. La negativa de Benjamín desató una guerra civil. Las 11 tribus restantes unieron sus fuerzas contra los benjamitas, quienes, aunque eran menos numerosos, demostraron gran habilidad en el combate. En los primeros enfrentamientos, las tropas de Israel sufrieron severas pérdidas, dejando a la nación desconcertada y buscando la guía de Dios en oración y sacrificios. Se preguntaron si debían continuar la lucha, y al recibir la aprobación divina, renovaron su compromiso. Este conflicto revela la fractura interna en Israel, donde la falta de un liderazgo unificado exacerbaba las divisiones entre las tribus.
También destaca el principio de la responsabilidad colectiva, ya que el crimen en Gibea no solo era un problema de Benjamín, sino una afrenta contra toda la nación. La obstinación de los benjamitas por proteger a los responsables de un acto tan atroz los llevó al borde de la aniquilación, convirtiéndose en un recordatorio de las consecuencias de la injusticia y el orgullo. En los días posteriores, la guerra entre las tribus de Israel y Benjamín alcanzó su clímax. Después de sufrir derrotas significativas, las 11 tribus ajustaron su estrategia. Confiaron nuevamente en Dios, realizando sacrificios y oraciones para buscar dirección. En respuesta, el Señor prometió entregar a Benjamín en sus manos. La nueva táctica de Israel incluyó una emboscada. Algunos hombres fingieron una retirada, atrayendo a las fuerzas benjamitas lejos de Gibea, mientras otro grupo oculto aguardaba el momento oportuno. Cuando los benjamitas se alejaron, la emboscada se ejecutó con precisión. La ciudad fue incendiada, señalando a las tropas principales de Israel que era el momento de atacar. En medio del caos, las fuerzas de Benjamín fueron superadas. De los 26.000 guerreros benjamitas, solo 600 lograron escapar al desierto, refugiándose en la roca de Rimón. El resultado de esta batalla fue devastador. Gibea quedó en ruinas, y la mayoría de la tribu de Benjamín fue aniquilada. Las 11 tribus restantes, aunque lograron su objetivo de castigar el crimen, quedaron profundamente afectadas por la magnitud de la destrucción. Este conflicto interno no solo marcó una tragedia para Benjamín, sino también para toda la nación de Israel, que había sufrido pérdidas humanas y un impacto moral significativo. En este punto, el remordimiento comenzó a surgir entre las tribus de Israel. Aunque habían actuado para corregir un acto de injusticia, el resultado parecía demasiado severo. Se dieron cuenta de que su acción había puesto en riesgo la continuidad de la tribu de Benjamín, ya que solo quedaban 600 hombres y ninguna mujer para garantizar la descendencia. Esto generó un nuevo dilema: ¿cómo reconciliar la justicia con la preservación de una de las tribus de Israel? El desenlace de esta parte de la historia muestra cómo la violencia y las decisiones impulsadas por el enojo pueden tener consecuencias más graves de lo anticipado. Aunque se buscaba restaurar el orden y la justicia, el precio fue la casi extinción de una tribu entera. Este momento invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con sabiduría y discernimiento, incluso en situaciones de extrema gravedad. Con la tribu de Benjamín al borde de la extinción, las 11 tribus de Israel enfrentaron un dilema moral. Habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, pero ahora, al ver la magnitud de la destrucción, se dieron cuenta de que este juramento condenaba a Benjamín a desaparecer como tribu. La preocupación por preservar la unidad de Israel los llevó a buscar una solución que, aunque práctica, también sería polémica y cuestionable. Para resolver el problema, las tribus recordaron que los habitantes de Jabes de Galaad no habían respondido al llamado de Mizpa. Esto los llevó a tomar una decisión drástica: enviar un contingente militar a atacar Jabes de Galaad, eliminando a todos sus habitantes excepto a las mujeres jóvenes que no habían conocido varón. De esta acción resultaron 400 mujeres que fueron entregadas como esposas a los hombres benjamitas sobrevivientes. Sin embargo, este número era insuficiente, ya que aún quedaban 200 hombres sin pareja. Para resolver este segundo problema, las tribus idearon otra solución controvertida. Sugirieron a los benjamitas que aprovecharan el festival anual en Silo, donde las jóvenes salían a danzar, para secuestrarlas y tomarlas como esposas. Al ser un acto técnicamente realizado por los benjamitas, las tribus restantes evitarían romper su juramento. Así, durante la festividad, los hombres de Benjamín llevaron a cabo el plan, asegurando la supervivencia de su tribu a través de estos matrimonios forzados. Este desenlace, aunque garantizó la preservación de Benjamín, muestra la complejidad y las contradicciones morales de la época. Las soluciones adoptadas, aunque efectivas, se basaron en más violencia y decisiones cuestionables, perpetuando un ciclo de sufrimiento que afectó tanto a las mujeres involucradas como a las familias de Israel. Este momento subraya la fragilidad del sistema moral y la desesperación que surge cuando las decisiones humanas intentan corregir las consecuencias de un pecado inicial. La historia deja una lección sobre cómo una serie de malas decisiones, incluso cuando están motivadas por un deseo de justicia o reconciliación, puede conducir a nuevas injusticias y sufrimiento. El resultado final no solo afectó a Benjamín, sino también a todo Israel, que debió cargar con las consecuencias de su manera de abordar el problema. La resolución de los conflictos en torno a la tribu de Benjamín marcó el cierre de una de las historias más sombrías del libro de Jueces.
Después de asegurar esposas para los 600 hombres sobrevivientes, los benjamitas regresaron a sus tierras devastadas, reconstruyeron sus ciudades y comenzaron a restaurar su tribu. Aunque lograron sobrevivir como parte de Israel, el camino hacia la reconciliación dejó profundas cicatrices en la nación. El relato finaliza con una observación contundente. En aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Esta frase encapsula el tema principal del libro de Jueces, destacando cómo la ausencia de un liderazgo central condujo al caos moral, la violencia y las injusticias. La historia de Gibeá y Benjamín se convierte en un ejemplo de las graves consecuencias de vivir sin un estándar claro de autoridad y moralidad, donde la justicia se vio distorsionada y la violencia se perpetuó. El contexto histórico de este relato subraya la situación crítica de Israel durante la época de los jueces. Sin un rey o un liderazgo espiritual fuerte, el pueblo enfrentaba constantes desafíos para mantener su identidad como nación y cumplir los mandatos de Dios. Este vacío de autoridad permitió que las tribus actuaran según sus propios intereses, a menudo sin considerar las implicaciones para la unidad nacional y la justicia divina. Sin embargo, en medio de esta oscura narrativa, se puede observar un rayo de esperanza. A pesar de las malas decisiones y las trágicas consecuencias, Dios permitió que la tribu de Benjamín sobreviviera. Esto demuestra la gracia divina, que actúa incluso en medio de las peores circunstancias, para preservar su plan y propósito para su pueblo. Aunque Israel estaba lejos de vivir según su voluntad, Dios seguía obrando para garantizar el cumplimiento de su promesa de redención. La historia también sirve como advertencia y lección para las generaciones futuras. Resalta la importancia de mantener una conexión cercana con Dios, buscar su dirección en las decisiones y respetar su justicia. Cuando la humanidad actúa fuera de su voluntad, las consecuencias no solo afectan a los individuos, sino que también repercuten en comunidades enteras, perpetuando ciclos de dolor y sufrimiento. El capítulo final del libro de Jueces no solo cierra la historia de la tribu de Benjamín, sino que también ofrece una reflexión sobre la condición espiritual y moral de Israel en aquella época. La frase recurrente, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto, revela el núcleo del problema, la ausencia de liderazgo y la desvinculación del pueblo con Dios. La narrativa de Jueces 19 al 21 destaca un ciclo de decadencia que comienza con una atrocidad individual y se extiende hasta una crisis nacional. La falta de justicia, la fragmentación social y la indiferencia hacia las leyes divinas llevaron a un estado de caos. Este ciclo culminó en un intento de corregir el pecado inicial mediante decisiones humanas que, lejos de resolver los problemas, generaron nuevas tragedias. Sin embargo, la gracia de Dios está implícita incluso en este oscuro episodio. La preservación de la tribu de Benjamín, aunque lograda de forma cuestionable, refleja la paciencia divina y su compromiso con el pacto hecho con Israel. A través de esta historia, queda claro que, aunque el pecado y las malas decisiones tienen consecuencias devastadoras, Dios permanece fiel a su propósito redentor, permitiendo que la nación sobreviva y aprenda de sus errores. La lección más profunda de esta historia es la necesidad de rendir cuentas a Dios. Sin un estándar moral absoluto, los seres humanos tienden a justificar acciones que conducen a la descomposición social y espiritual. Israel, sin un rey ni un liderazgo firme, se desvió continuamente, cayendo en un ciclo de idolatría, violencia y caos. La historia subraya que la verdadera paz y justicia solo pueden lograrse cuando las personas viven bajo la dirección de Dios, reconociéndolo como su Rey Supremo. El relato de Jueces 19 al 21 también invita a reflexionar sobre la importancia de la reconciliación y la restauración. Aunque los métodos empleados por Israel para preservar a Benjamín fueron moralmente cuestionables, el esfuerzo por mantener la unidad de las tribus demuestra la necesidad de trabajar juntos como comunidad, incluso después de las caídas. Es un recordatorio de que, aunque las decisiones humanas puedan ser imperfectas, Dios puede utilizarlas para cumplir sus propósitos mayores. Finalmente, este cierre trágico del libro de Jueces prepara el escenario para la llegada de un liderazgo más firme en Israel. La necesidad de un rey humano, aunque imperfecto, comienza a emerger como una solución al desorden nacional. Sin embargo, la historia también anticipa la llegada de un rey perfecto, Jesucristo, quien un día establecerá un reino eterno de justicia, paz y redención para toda la humanidad.